Vamos entonces a continuar con la agenda temática de Congreso. La agenda temática, el siguiente tema viene a cargo de dos estudiantes de la especialización en gerencia de riesgos laborales, seguridad, salud en el trabajo y participantes del semillero de investigación de la gestión del riesgo psicosocial en trabajadores administrativos de la sede Universidad Minuto de Dios, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces aquí damos bienvenida a nuestro amigo aliado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Damos primero bienvenida a Gire Paola García. Gire pues nos va a hablar de un tema bien interesante, un proyecto de investigación relacionado con el análisis de los factores de riesgo psicosocial en los trabajadores en modalidad híbrida de la empresa Siscaf SAS. Entonces, mi querida Gire, me estás viendo ahí, muy bien, ahí te vemos perfecto. Bienvenida al Congreso, qué bueno que estés aquí haciendo parte de este evento en representación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La profe Luisa muy contenta, estaba conectada y muy pendiente con el profe Wilder también. Y obviamente pues el director de la especialización desde el Congreso de ALSO también en Chile nos está acompañando. Un fuerte abrazo, mi querida Gire. Tienes 20 minutos, lo sabes. Adelante, por favor, para que nos cuentes entonces los resultados de la investigación. Primeramente, agradecer el espacio. A veces uno sueña cosas a nivel profesional, pero hay otras que no se sueña, como esto. Tantas personas de otros países, la fluidez que tienen en el tema, el conocimiento que manejan, y me parece una experiencia muy bonita, y por eso quiero empezar agradeciendo el espacio que me brindan para poder socializar este proyecto. A ti muchas gracias por estar aquí. Bueno, voy a hacer la proyección de la presentación, entonces agradezco si me confirman que la estén viendo. Sí, señora, ahí estás. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre, como lo indican, es Gire Paola García Gacharná. Nosotros somos estudiantes de la especialización en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo en la Universidad Minuto de Dios. Hoy estoy en representación de todo el equipo de trabajo, de mi compañera Tulia Caterín Salgado Casas, Roberto Alejandro Pérez Arteaga, María Alejandra Triviño Briceño y María Belisa Calderón Guerra, y quien les habla nuevamente, Gire Paola García Gacharná. También les voy a contar un poco de mí. Bueno, yo soy tecnóloga en logística empresarial de la Universidad Minuto de Dios, pero también soy ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, que me abrió las puertas para ser profesional. Y cuento con más de 4 años de experiencia en gestión ambiental en el sector público. Actualmente trabajo en la alcaldía local de Fontibón como referente ambiental, y me motivó a estudiar esta especialización porque sé que se están abriendo las puertas a todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, y siempre he sentido que he tenido competencias y también destrezas para poder trabajar en este campo. Lo que nosotros les venimos a socializar es todo lo que hemos venido trabajando en el trayecto de esta especialización, gracias a también el acompañamiento de la profesora Luisa, que ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de este trabajo, y es el análisis de factores de riesgo psicosocial en los trabajadores en modalidad híbrida de la empresa Siscaf SAS. ¿Pero qué es Siscaf? Siscaf es una empresa de más de 17 años de trayectoria en el mercado, en donde un ingeniero mecánico y un ingeniero electrónico apasionados por la innovación y la tecnología se unieron para crear un emprendimiento llamado Siscaf SAS, con el único objetivo de apoyar los retos tecnológicos de las empresas que tiene el país. Esta mañana, de hecho, la primera conferencia con la que iniciaban era precisamente hablar cómo la tecnología ha prácticamente revolucionado toda la forma en que nosotros veníamos produciendo y generando servicios. Y este es un ejemplo de lo que la tecnología ha hecho en este tipo de empresas a nivel tecnológico. Hoy han trabajado con más de 200 empresas en transformación digital y en gestión de cambio en sus procesos y controles de administración de flota, logrando el objetivo de que sus líderes tomen decisiones estratégicas de negocio que sean oportunas, con una información confiable y visualmente práctica. Siscaf SAS tiene una cultura organizacional muy fuerte. Así como se han unido por 17 años para trabajar en esta
transformación tecnológica, su pilar fundamental es el trabajo en equipo. Asimismo, ellos trabajan con pasión y de la mano de la innovación que los llevó a crear esta empresa. Manejan una fortaleza en cuanto a orientación al cliente y adaptación al cambio climático, adicional de manejar procesos íntegros y que sean comprometidos en su carácter social y también ambiental. SYSCAF ha pasado por varios retos, principalmente los que todos conocemos. Creo que es como inevitable que sea un desconocimiento para los que estamos en esta conferencia, y es el COVID-19, la emergencia sanitaria. Esto siento de mi parte que partió la historia laboral en dos, porque todos tuvimos que encontrar unas nuevas formas de trabajo. Tuvimos que mirar cómo poder producir de una forma diferente y cómo no morir en el intento, lo diría yo. SYSCAF SAS tuvo que encontrar una nueva forma de trabajo, ya que ellos se componen de una parte operativa y otra administrativa. Son alrededor de 57, 58 trabajadores, de los cuales 38 se encuentran en una modalidad híbrida y los demás son operativos. Se encargan del mantenimiento, de la instalación y también del desmonte de muchos de estos sistemas de información y tienen que dar soporte técnico. Por ende, la pandemia, pues, trajo varias complicaciones, ya que las únicas personas que podían tener una actividad económica en el exterior eran las personas que estaban dedicadas a la salud pública. Y pues este no era el caso. Por ende, la empresa tiene que tomar una decisión rápido y dice, bueno, vamos a trabajar de una forma diferente hasta que pues el gobierno establezca el protocolo para poder volver a la presencialidad, y desarrolla una modalidad que es la modalidad híbrida. En ese orden de ideas, SYSCAF SAS aplica una batería de riesgo psicosocial, contrata una consultoría, aplica una batería de riesgo psicosocial en el año 2020, en donde hacen toda una evaluación de los riesgos psicosociales. Sin embargo, como tal, no estaba establecida la modalidad híbrida para esta empresa. Ahí vimos una necesidad de poder no descobijar o cubrir mejor esa población a través de pues una identificación y que se establezcan medidas de promoción y de mejora. Ellos aplican esta batería y a partir del 2020 no se volvió pues a hacer nada con esa aplicación y hacer una nueva ni demás. Por ende, el equipo de trabajo revisó que sí se debían adelantar estas acciones, porque los trabajadores en la modalidad híbrida referían que ellos no querían volver a la presencialidad. La empresa quería que ellos retornaran por lo menos mínimo 2 veces a la semana, pero esto no estaba pasando con todos los colaboradores. Entonces se entró a revisar y analizar y se halló que ellos piensan o ellos manifiestan que hay inseguridad en el trayecto de la casa al trabajo y viceversa. Adicional, siempre existe el miedo de algún tipo de contagio por otro virus o bacteria que pueda pasar y por cepas que también pueden estar saliendo. Y también en un factor económico. Entonces, en ese orden de ideas, el equipo de trabajo, al evaluar esta empresa, se determina que sí hay una resistencia para volver a la presencialidad a partir de la pandemia y la empresa pues quiere subsanar esa parte. Entonces, nosotros lo que entramos a revisar es cómo está la salud física de los colaboradores y cómo está la salud mental. Es una población que no ha sido estudiada, que pues sabemos que cumple con sus obligaciones. Sin embargo, es muy difícil desde el área de bienestar de la empresa poder tratar con ellos, ya sea en pausas activas o en acciones de promoción y de mejora, o hacerlos partícipes de otras actividades de bienestar de la empresa. Entonces, se observa que muchos pueden tener altos niveles de estrés y no lo conocemos, que por lo general pasa así. Y las empresas se encargan de la producción y, bueno, muchas veces también del factor de calidad, pero descuidan la parte psicosocial de los colaboradores. Entonces, queremos que nos cumplan, pero no sabemos si la persona sufre estrés, si tiene algún tipo de problema, no sé, en sus huesos, en algún tendón,
o si de tal vez las posiciones en las que trabaja son las correctas o no. Son cosas que realmente, y aterrizando a la realidad, no se vigilan como debería ser. Adicional que son muy pocas las empresas que realmente hacen este tipo de aplicaciones de baterías de riesgo psicosocial o que evalúan ese tipo de riesgos y los tienen presentes. Syscap es una empresa comprometida que sí lo hace y nosotros queríamos que tuviese una cobertura en todos los colaboradores de la empresa. No importa que tu contrato sea de prestación de servicios o sea a término indefinido, no importa ni siquiera si tú eres el colaborador o eres el empleador, en todos debe evaluarse el riesgo psicosocial, porque siempre va a estar presente. Eso no depende de la modalidad o del tipo de contrato que yo tenga. También vemos la virtualidad porque en efecto los colaboradores trabajaban de una forma completamente diferente. Tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de trabajo. Para nadie es un secreto que probamos una cantidad de plataformas, probamos distintas formas de comunicación. Nos costó aprender, por ejemplo, cómo socializar por el medio cibernético. No es lo mismo tener a nuestros directivos o supervisores frente a tenerlos por medio de un computador. Algunos cometimos bastantes errores y demás. Adicional que se tiene de pronto la idea de que si una persona trabaja de forma virtual, entonces podemos delegarle muchísimo más trabajo. Y eso es un gran error, porque decimos, no, pues está en unas condiciones mejores, la productividad es mayor y pues esa no es la finalidad. La finalidad de la modalidad híbrida era proteger al trabajador, pero pues no era recargar con muchísimo más trabajo. Y la economía, porque pues claramente la empresa se vio afectada y tuvo que empezar a buscar otro tipo de estrategias también para mantener a sus empleadores, a sus trabajadores, perdón, y adicional los colaboradores pues también tienen un problema en volver a retornar al trabajo porque requiere muchísimos más gastos que no se tienen cuando se trabaja desde otro punto o desde la casa en este caso. Gestión del cambio, ¿por qué? Porque la empresa sí tiene que buscar estrategias de trabajo flexible. Por eso la modalidad híbrida, esa no es una modalidad que tengan todas las empresas y menos cuando son de carácter operativo. Ellos quieren tener reencuentros con propósito, que los empleadores vuelvan a la empresa y que no sientan que es con un despropósito o que lo hicieron perder el tiempo y que haga que pierdan la motivación para que pueda retornar la presencialidad. Quieren hacer un retorno parcial, como les mencionaba, 2 veces por semana o volver al trabajo presencial 100%. Se quieren crear experiencias positivas con las acciones de mejora, que las personas sientan que son un pilar fundamental y que el volver a la presencialidad es porque realmente le estás aportando algo grande a la compañía. Y la confianza como pilar estratégico, como vamos a ver más adelante, pero que es un riesgo psicosocial. Y nos remitimos a una base muy importante y es que el Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud define los riesgos psicosociales como las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, la satisfacción laboral, el entorno como tal, las condiciones organizativas en las que las personas trabajan, por un lado, y por el otro lado, las capacidades del trabajador, su cultura, las necesidades y una situación personal fuera del trabajo. O sea que estamos hablando de unos factores intralaborales y otros que son extralaborales, los que tendríamos que entrar a analizar. Pero ¿dónde surge el problema? El problema surge porque hay una resistencia por parte de estos colaboradores para retornar al trabajo presencial. Algunos dirán, esto no es un problema, es una forma de trabajo, pero al ser una empresa operativa sí requiere muchas veces de la asistencia presencial de sus colaboradores. Para nadie es un secreto que estar en una modalidad híbrida hace que tengamos mayor contacto con nuestras familias, pero también con nuestros problemas personales y cualquier tipo de factor extralaboral puede perjudicar en gran manera las actividades que nosotros estamos realizando, que no es el mismo riesgo que pasa a nivel presencial, porque a nivel presencial estamos completamente enfocados en su gran mayoría en la actividad que estamos haciendo. Entonces encontramos economía, como lo mencionaba, por temas económicos y demás. Tengo que gastar más en transportes, en
alimentos, si tengo como algún incidente, pues tengo que invertir. Al salir me provoca de pronto invertir un poco más, entonces prefiero trabajar desde mi casa. El desplazamiento, Bogotá está en una condición insegura, el hacer un ejemplo de una compañera que trabaja en la compañía, ya vive en Soacha y tiene que trasladarse hasta su punto de trabajo y pues ella lo ve bastante álgido, por lo menos en una hora pico, entonces pues trabajar desde mi casa pues es un descanso y lo hago bien y pues puedo estar en ese estado de confort porque pues a mí me funciona. También vemos que hay un riesgo público porque en cualquier momento nos podemos contagiar, aunque ahorita no hay no hay una pandemia, pero sí hay nuevos casos de COVID-19 que muchas veces pues no podemos evitar, algunos no quieren hacer el uso del tapabocas, tienen como esa falta de cultura o de empatía con mi compañero de que lo puedo contagiar, entonces pues desde mi casa estoy protegido, entonces lo dejo así. Seguridad física porque pues nada me puede afectar, una caída, analizábamos incluso accidentes que la empresa ha tenido, pues que hace por fuera del trabajo, pero que son de la actividad como tal, y decimos, bueno, pues puede afectar también la seguridad física. La productividad, como les digo, sí, uno puede rendir desde su casa y trabajar, pero si en ese momento le pasó algo a mi esposo, a mi hijo, a mi mamá, pues yo detengo mis actividades y puedo bajar muchísimo más la productividad que yo tengo. Si de pronto estoy cansado y quiero, no sé, ponerme a hacer otra cosa, entonces falto lo que estoy haciendo y pues como lo tengo a la mano, pues lo puedo hacer muchísimo más fácil. Entonces, sí es un riesgo porque no todos tienen la disciplina para trabajar en una modalidad híbrida. Y sobre todo, y lo que va a ser fundamental para esta exposición es la salud mental de los trabajadores. Y por ello es que el proyecto tiene 3 objetivos: por identificar los factores de riesgo psicosocial en los trabajadores de la modalidad híbrida que tiene la empresa SISCAP SAS, pero no solo identificarlos, sino también categorizarlos por nivel de riesgo, como lo vamos a ver con el instrumento. Me parece muy interesante lo que decía el expositor anterior, porque es que sí hay que analizar qué tipo de instrumento debemos aplicar. Existen muchísimos, de hecho hicimos una investigación, había una gran cantidad, pero notamos que la mejor forma o la forma con la que los trabajadores se iban a sentir como más tranquilos de poder diligenciar unos cuestionarios que ya les voy a comentar, pues era un tipo de instrumento en específico y había mayor facilidad de instalarlo en el computador y demás. Y adicional, y lo más importante, es que realmente analizaba lo que nosotros queríamos tener organizado para poder presentar, ¿sí? Entonces, sí es importante buscar qué tipo de instrumento es el que realmente satisface como la necesidad o resuelve el problema que nosotros estamos desarrollando. Pero no solo queremos quedarnos en identificar y categorizar, sino también inferir en medidas de mejora enfocadas en actividades de promoción y prevención. Ustedes podrán, los que ya saben muchísimo más, y mis respetos a todos ustedes, pero dirán como, ¿por qué no hacen una aplicación de batería de riesgo psicosocial nuevamente? No podemos hacerlo porque no tenemos la licencia. De hecho, yo soy ingeniera ambiental, como les comentaba, tengo otra compañera ingeniera ambiental y 3 psicólogos, pero no tenemos la licencia que nos permita hacer ese tipo de aplicaciones. Por ende, recurrimos a buscar un instrumento que pudiese ayudarnos a tener esa identificación muy similar a la batería de riesgo psicosocial. Y es aquí cuando aplicamos y entonces encontramos que aplicamos la batería, no, perdón, el instrumento llamado Cisco de la versión 4.1. Este consta de 44 preguntas con 4 opciones de respuesta, de forma que asciende a un número de ítems de 89 de tipo Likert. Y no hay respuestas ni buenas ni malas. Lo que se espera es poder conocer la percepción del trabajador de acuerdo a los ítems que ha sido evaluado. Es algo tedioso de pronto la cantidad de preguntas que se encuentran en el Cisco, pero lo primero que hicimos fue hacer una socialización con los colaboradores, primero con la alta gerencia, claramente para que nos permitiera hacer la aplicación del instrumento, y luego hablar con los trabajadores, comentarles que era algo netamente pedagógico, que era un beneficio para la compañía y para mejorar la calidad de vida de ellos, y poder hacer la aplicación del instrumento por medio de un consentimiento informado. Ellos lo realizaron, recibimos la aplicación ellos realizaron la aplicación del instrumento, llenaron el cuestionario
y descubrimos que habían 9 factores que el Cisco analiza como factores de riesgo psicosocial, en donde podemos encontrar el tiempo de trabajo, la autonomía, la carga de trabajo, las demandas psicológicas, la doble partida de variedad de contenido, participación, supervisión, interés por el trabajador y la compensación, desempeño del rol y relaciones y apoyo social. Entonces, esta gráfica que ustedes ven, aunque el Cisco arroja una cantidad de datos, pero todo se resume en esta gráfica que ustedes observan aquí a continuación. Tenemos la situación adecuada en verde, moderado en amarillo, riesgo alto en naranja y riesgo muy alto en rojo. Nosotros no podemos pensar, si lo vemos así, decimos que la empresa está en unas condiciones óptimas. Sin embargo, vemos que hay otros riesgos que no han sido eliminados y por ende sí debemos tratarlos. Muchas veces por no tratar un riesgo mínimo podemos tenerlo en un riesgo macro. Y nuestro interés es que la empresa lo conozca y ya como no tiene un contacto tan directo con los colaboradores en modalidad híbrida, pueda establecer acciones de mejora en cada uno de ellos. Podemos encontrar que en el caso de carga de trabajo, nosotros tenemos un alto porcentaje en cuanto a riesgo moderado y riesgo alto, pero en la participación supervisión sí tenemos un riesgo muy alto y lo tenemos que entrar a tratar. Podemos afirmar que los principales factores de riesgo psicosocial a los que ellos están expuestos en modalidad híbrida en la empresa es la de participación supervisión, donde tienen un porcentaje de 25.9 en riesgo moderado, 11.1 en riesgo alto y 13.7 en riesgo muy alto. Y en la carga de trabajo, un 33% en riesgo moderado y un 11% en riesgo muy alto. Lo que nosotros entramos a evaluar no es hasta aquí, sino es por qué tenemos este tipo de resultados y no estamos todos en condiciones pues óptimas, que pues es a lo que todos quisiéramos llegar en cuanto a esto y en salud mental. Entonces, si nosotros no tratamos este tipo de riesgos, podríamos desencadenar a futuro o algo que no podamos tratar, algún tipo de accidente o demás. Entramos a evaluar y las personas, como les mencionaba al inicio, sienten que porque tenemos una modalidad híbrida, entonces se le puede delegar aún muchísimo más trabajo. Y algunos se sienten saturados, otros tal vez porque como están en esa modalidad y le dan prioridad a otras cosas que son a nivel extralaboral, entonces se desorganizan y no planifican bien sus tareas y generan una acumulación de trabajo, entrega de informes y sobresalen de la jornada laboral que está establecida. Sin embargo, tienen que hacer las entregas, por ende, pues tienen que extenderse. Pero en cuanto a la participación y supervisión, encontramos que las personas sienten que no tienen bastante confianza con su supervisor, que podrían aportar más, pero que no son escuchados. Y bueno, otros factores directamente con la participación en la empresa que se limita cuando tú no tienes un contacto directo. Estos son los hallazgos que nosotros encontramos. Lo que nosotros queremos es fortalecer el pilar que tiene la empresa en su cultura organizacional, como lo es brindar la confianza a los colaboradores de que realmente este tipo de riesgos van a ser tratados por medio de un plan de mejora. Lo que nosotros hacemos como nuestro tercer objetivo de acciones de mejora, promoción y mejora es realizar capacitaciones para que los colaboradores planifiquen sus tareas, implementar herramientas que permitan llevar como el seguimiento a la ejecución de cada actividad, establecer esos planes de trabajo, reasignar roles. Tal vez una persona se sienta recargada en una tarea y requiera otro apoyo técnico, por lo cual la alta gerencia debería analizarlo, revisarlo, realizar medición de cumplimiento de los planes de trabajo. De una forma periódica hacer este tipo de seguimientos es importante, analizar como las falencias o contratiempos, las fortalezas que tienen los colaboradores. Tal vez una persona no tiene como la destreza de manejar cierto tipo de bases de datos y demás, entonces tenemos que entrar a revisar cómo fortalecer ese tema. Esto en cuanto a carga de trabajo, el seguimiento como la desconexión laboral. La empresa de hecho realiza unas visitas que pues son periódicas, no son tan continuas,
pero realizan las visitas a los lugares de trabajo, pero pues no podemos estar 100% ahí, pues controlando qué es lo que realizan los trabajadores. Entonces, sí, trabajar en ese seguimiento de desconexión laboral, el manejo del tiempo, los tiempos de descanso que son fundamentales. Pero en cuanto a la participación y como último de esta presentación, debemos permitir y es sano que los colaboradores tengan voz y voto porque ellos son los que tienen contacto con los clientes. Tal vez la alta gerencia descuida algunas opciones porque ya son delegadas, entonces no conoce el 100% de lo que está sucediendo en la empresa y si tú quieres saberlo, tienes que hablar con todos tus trabajadores para conocer el estado de la empresa, escucharlos más, brindar espacios de participación para que se puedan desarrollar otras estrategias, promover la delegación de actividades en diferentes personas, organizar y planificar tareas, instalar, por ejemplo, buzones de peticiones, quejas, reclamos, crear espacios que permitan subsanar malestares que se presenten ya sea entre los supervisores, entre otros compañeros, ya que muchos no se conocen o no suelen trabajar muy bien. Y acuérdense que en la cultura organizacional había un tema de trabajo en equipo y muchas veces la modalidad híbrida lo que hace es dividir los equipos de trabajo y se crea una barrera entre la organización y los empleadores y los empleadores y los colaboradores y entonces no se puede compactar como tal un equipo de trabajo. Dotar de cursos al personal, capacitarlos a todos, los líderes del área, fomentar tareas concretas en colaboradores, entregar roles, metas, estrategias más de motivación para que todos los trabajadores quieran participar de las actividades de bienestar de la empresa, por ejemplo. Considero que es importante que todas las empresas realicen este tipo de ejercicios. Nosotros no queremos quedar simplemente en la entrega de esta información, sino que con el compromiso de la alta gerencia es que ellos tomen esta información y puedan empezar a desarrollar todas esas acciones que nosotros entregamos por medio de este trabajo, lo cual hemos sentido completamente satisfactorio y además con el seguimiento de nuestra docente pues hemos encontrado una nueva forma de ver estos riesgos psicosociales y las maneras en las que se pueden tratar. En nuestro mensaje de reflexión entregamos que la salud mental de los colaboradores es un proceso vital para las estrategias generales de cualquier organización. Si tú te dedicas a producir, a generar bienes y servicios y demás, si descuidas a tus trabajadores, tú no estás creando una organización a futuro. Estás haciendo que produzca y produzca, en algún momento va a estallar. Si cuidamos de nuestros trabajadores, si cuidamos nosotros mismos como empleadores, cuidamos todo lo que es con referente a la salud mental, riesgo psicosocial, nosotros estamos logrando algo grande a futuro, estamos formando una familia y la gente va a sentir que no está llegando al lugar tóxico, que ya no quiere trabajar más ahí, que la referencia a otros lugares de la empresa sea mala, sino que sea un lugar donde las personas siempre quieran regresar y recuerden con afecto y con cariño y que nada repercuta en un daño como tal a la salud ni física ni mental del trabajador. Muchísimas gracias, pues quedamos atentos a inquietudes, temas. Gire, mi querida Gire, Paola, ¿Gire? Gire. ¿O Gire? Gire. Gire, mi querida Gire, muchas no había visto la tilde en los comunicados que habíamos compartido. Gire, gracias. Qué interesante investigación, resultado de una investigación de cómo el enfoque psicosocial pues afecta a los trabajadores, se conecta con lo que hablábamos anteriormente con Jaime de Chile, factores extralaborales, y cómo después de la pandemia pues esto cambió y se agudizó un poco la problemática de la salud mental, ¿no? Incluso tú lo decías ahí, los trabajadores no querían volver a la empresa, así difícil otra vez. ¿Cómo así que voy a tener que madrugar? ¿Cómo así que otra vez un bus? ¿Cómo así que otra vez un uniforme? ¿Cómo así? Sí, nos tocó volver, pero eso fue un reto grandísimo de las organizaciones. Me alegra mucho que ustedes como estudiantes de la universidad Uniminuto en el semillero pues hayan hecho esta investigación y obviamente pues si el proyecto fue propuesto por los profes Luisa y Wilder fue porque fue un proyecto, como así lo vimos, de alto impacto, que seguramente fue destacado, tuvo una alta calificación, una alta ponderación. Entonces, mil felicitaciones para ti. Qué bueno que hayan podido realizar esta investigación. Bueno, vamos a ver algunos comentarios de los asistentes. ¿Cómo les pareció la invitación? Rápidamente estamos, mientras tanto, dándole un par de minuticos al siguiente grupo, siguientes compañeros tuyos, diré.
que están organizando la presentación, están organizando la presentación ya para precisamente contarnos sobre otro resultado de una investigación. Ahí está escribiéndole la mamá, mire, la mamá de Jiré, mire tan bonita Liliana Cacharna, no, excelente hija, la mamá le está haciendo barra ya, muy bien, ¿cierto? Le está haciendo la porra. Gracias a todos por el espacio. Perfecto, Jiré, aquí también está Ingrid Milena López diciendo muchas gracias, ingeniera, felicitaciones. Entonces creo que vamos con todas. No sé si Jesús David rápidamente, creo que tienes algún comentario, Jesús David. Ojalá que lo puedas hacer a través del chat. Bueno, creo que nos está levantando la mano, pero aquí también María del Pilar Bejarano dice, excelente, muchas gracias. Entonces, vamos a pedirles, por favor, bueno, David López dice, información de valor. Dice aquí Omar Andrés, le están echando aquí muchas porras también a Jiré. Dice, increíble la forma de exponer el tema, muy interesante, Alejandro Pérez lo dice. Y por aquí también Omar Andrés Duque, en compañía de Miriam, dice una conferencia muy interesante, las baterías de riesgo psicosocial importantes en las empresas para definir perfiles en los trabajadores y su manera de proceder con ellos. Entonces, interesante, muchas gracias. Vamos entonces, creo que se conectó la compañera de Nigiret